Buenos días, bueno, mi nombre es Kaori Barahona, algunos ya me conocen, ¿verdad? Porque son pacientitos directamente míos. Yo trabajo acá en el Centro Internacional de Cáncer, ¿verdad? Soy radio-oncóloga y hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante, ¿verdad? Porque estamos ahorita en la temática del mes de octubre, que es acerca de cáncer de mama. Posiblemente les van a seguir dando más temas acerca de esta enfermedad. Puede ser que este no sea su diagnóstico, pero siempre la información es muy importante porque podemos tener algún conocido o algún familiar que de repente que ellos sepan que ustedes están acá en tratamiento, les pidan información, si aquí tratamos este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, para que se lleven esta información a la casa. Entonces, lo que me toca hablar a mí o lo que me han pedido que hable este día es acerca del manejo de las metástasis cerebrales, ¿verdad? Por cáncer de mama. Para... ok. Yo la voy a poner acá. Quizás aquí mejor me voy a sentar un poquito para ir. Bueno, para hablar un poco de las generalidades del cáncer de mama, ¿verdad? Es una enfermedad, todo nuestro cuerpo tiene células, ¿verdad? Que son células normales para el funcionamiento normal de todas las funciones que tiene el organismo. Pero cuando estas células empiezan a crecer descontroladamente, es decir, que no hay nada que regule su crecimiento, se producen tumores que algunos pueden ser benignos y otros son malignos. La diferencia es que es un tumor benigno. Cuando pasa esto, son células normales que crecen mucho o se replican mucho. Y cuando son tumores malignos, son células que ya no son normales, es decir, células mutadas que empiezan a crecer sin control. Entonces ahí decimos que son tumores malignos o cáncer. Y en el cáncer de mama esto es lo que pasa, ¿verdad? Que de las células normales que tiene la mama, que unas son para la producción de la leche, otras son de músculo, otras son de grasa, se puede producir algún tipo de tumor en estas zonas. Y casi siempre, ahora ya sabemos de que en la incidencia mundial, 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida podrían presentar cáncer de mama, es decir, que es bastante alta la frecuencia que estamos viendo este tipo de tumor. De ahí también que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en Latinoamérica, ¿verdad? Eso es muy importante porque hay, según los programas que tenemos ahorita de prevención y detección, nos falta a veces mucho por hacer, ¿verdad? Detectar esto más temprano y por eso hay muchos pacientes que a veces no logran llegar a su tratamiento. Y otra cosa muy importante que uno piensa que solo les da a las mujeres, pero no es así, también les puede dar a los hombres. Si es un 1%, o sea, del 100% es un 1%, es poquito, pero hay hombres que presentan cáncer de mama. Y el problema de esto es que en estos hombres que les da cáncer de mama, el tumor es más agresivo que en las mujeres. Entonces, siempre es bueno detectarlo a tiempo, ¿verdad? Hay muchos hombres que a veces se sienten algún bultito en la mama, ¿verdad? Y eso, pero no consultan porque dicen, no es nada de ser nada, porque a los hombres no les da cáncer, ¿verdad? En esa zona. Pero si pasa algo de eso, si se tocan algo, tienen que consultar, ¿verdad? Y perder un poco eso de que no, porque soy hombre, entonces no me puede dar cáncer de mama, no, ¿verdad? Sino que tienen que consultar para detectar algo a tiempo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama? Nosotros lo dividimos en dos, ¿verdad? Cosas que podemos cambiar y cosas que no se pueden cambiar porque ya son inherentes en nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar que somos ahorita digamos del sexo femenino por naturaleza y entonces siempre vamos a tener más predisposición como mujeres a presentar cáncer de mama. La edad avanzada, ¿verdad? Generalmente esto pasa en mujeres que ya pasan de los 50 años, pero en los últimos años hemos visto cada vez más pacientes jóvenes con cáncer de mama, ¿verdad? Que lo cual es preocupante. Antecedentes familiares, si bien esto es un 10% más o menos que son hereditarios, pero también puede pasar. Mutaciones genéticas, es decir, que son cambios en nuestro organismo que suceden y no lo podemos prevenir. La edad de que viene la primera menstruación, ¿verdad? Entre más temprana es la menstruación, es como que le damos más tiempo al cuerpo, que haya más cambios hormonales y eso nos puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. La edad que se nos quita la menstruación, ¿verdad? También porque tenemos más ese periodo de carga hormonal en nuestro organismo. La edad del primer embarazo, ¿verdad? Generalmente hoy la gente se está esperando a veces más tiempo para quedar embarazada. El tejido mamario denso, es decir, aquellas mamas que tienen como mucha densidad y que cuesta ver en la mamografía,
de control, ¿verdad? Ver bien el tejido, entonces hay que hacer otro tipo de estudios. Y, por ejemplo, también pacientes que quizás de jóvenes les dieron algún tipo de radioterapia, ¿verdad? Cerca de la zona de la mama y con el tiempo pueden desarrollar tumores. Pero que sí podemos cambiar, por ejemplo, el sedentarismo, ¿verdad? Porque el sedentarismo es decir, no hacer nada de actividad física, que usted solo pase acostada, sentada, sin moverse mucho, entonces eso nos hace que aumentemos de peso y ese aumento de peso lo que hace es que se produzcan más hormonas que nos pueden predisponer a cáncer de mama, ¿verdad? Por la obesidad, la mala alimentación, ¿verdad? Pacientes que a veces abusan de los estrógenos, es decir, cuando están en el periodo de menopausia toman demasiado como suplemento hormonal no controlado, es decir, que esté contraindicado, pero siempre debería ser indicado por un médico y deberían estar en control de eso. También el alcoholismo y el tabaquismo, y esto es porque el tabaco hace que las células se oxigenen menos y también puede producir mutaciones en las células y eso nos puede con el tiempo, ¿verdad? También desarrollar cáncer de mama u otros tipos de cáncer. De ahí tenemos que para los tratamientos de cáncer de mama somos varios como unidades o especialidades oncológicas que hacemos tratamiento de esto, ¿verdad? Entonces para un cáncer de mama generalmente se ocupa cirugía, ¿verdad? Que es quitar el tumor cuando se puede o quitar la mama si es necesario. La quimioterapia, ¿verdad? Inmunoterapia, ¿verdad? Que pueden ser drogas que van por vena o que van tomadas. La hormonoterapia, que son unas pastillitas, que eso también depende si tienen receptores de hormonales positivos cuando les hacen los estudios. Y la radioterapia, ¿verdad? Que es más lo que vamos a hablar este día. Y de ahí nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué va primero? Si va cirugía, si va quimioterapia, si va radioterapia. Eso lo vamos viendo dependiendo lo que nosotros encontremos en los estudios que se le hagan a los pacientes para ver en qué orden van a ir. Entonces, para los que yo sé que están en tratamiento de radioterapia, pero a veces uno se los explica en la consulta, pero para reforzar igual, ¿qué es radioterapia, verdad? Radioterapia es el uso de la radiación ionizante para tratar neoplasias malignas, es decir, destruir células cancerígenas o reducir el tamaño de los tumores. Y también la podemos usar para otras enfermedades que son benignas, que son células que crecen sin control. Y se dice que cerca del 4 a 5, de 10 pacientes, o sea, 40-50%, van a necesitar radioterapia como parte de su tratamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de radiación ionizante, solo para darles un ejemplo, radiación ionizante es aquella radiación que nos puede hacer que hayan cambios en las células de nuestro organismo, ¿verdad? Para poder producir estos cambios tienen que tener energía suficiente. Entonces eso lo podemos encontrar de forma natural, es decir, por ejemplo, materiales radioactivos que se encuentran en alguna, digamos que en la Tierra, y artificiales que son los aceleradores, que son las máquinas que tenemos acá para dar la radiación, ¿verdad? Porque esa es una energía que es producida con electricidad. Y de ahí tenemos otras energías de radiación que no son ionizantes, es decir, que si estamos cerca de esas energías de radiación no nos va a pasar nada. Por ejemplo, la luz de los focos, eso es como radiación, pero no nos va a afectar al cuerpo. La radio, si ustedes escuchan la radio, tampoco no hay ningún problema. Los microondas, si los ocupan, tampoco les va a pasar nada por utilizar ese tipo de radiación. Entonces son radiaciones diferentes. Una es para tratar y otra es de las cosas que utilizamos todos los días. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esa radiación es que las células tienen componentes, ¿verdad? Uno de esos componentes es el ADN, que es donde está la información genética de nuestro cuerpo. Entonces, la radiación lo que hace cuando nosotros se las aplicamos acá es tratar de producir un cambio en esas células malas, de que la radiación las ataque y esas células, en lugar de seguirse reproduciendo, se van a morir, ¿verdad? Es decir, que ya nosotros le eliminamos ese ADN malo para que no se sigan reproduciendo y que así el tratamiento sea efectivo. Entonces, como acá lo que hacemos generalmente es lo que se llama radioterapia externa, ¿verdad? Es decir, que ustedes entran a una máquina, la máquina hace la radiación por fuera, ¿verdad? Nosotros no le ponemos nada dentro del cuerpo de material radioactivo, sino que la radiación es por fuera. Entonces, eso lo podemos hacer con varios equipos. Las bombas de cobalto ya se están desutilizando, ¿verdad? Son pocos los lugares a nivel de América Latina donde todavía se sigue teniendo bombas de cobalto, porque es una tecnología que ya está en desuso, ¿verdad? Por el tipo de material radioactivo que utilizaba.
Tenemos los aceleradores lineales, que son como el que tenemos acá, que pueden ser así como este que tenemos acá, que es en forma de casita, y en otros lugares tienen este otro, que ven acá, que tiene esa como luz amarilla, que es como que fuera un bracito, ¿verdad? De ahí tenemos, en Estados Unidos hay de estos otros tipos, como ven ahí arriba, que se llama de protonterapia, y tenemos este otro, que es el que utilizamos para tratar pacientes que tienen tumores en el cerebro, que es el que está en la otra máquina, ¿verdad? Que se llama bisturí de rayo gamma o gamma knife. Entonces, la radioterapia, dependiendo cómo la utilicemos, puede ser neoadyuvante o adyuvante. Quiere decir que puede ser antes o después de algún tratamiento. Es decir, hay pacientes que tienen cáncer de mama y si el tumor a veces está muy grande, le dan quimioterapia primero para ver que baje de tamaño. Después se hace cirugía y después le hacemos radioterapia. O si no, pasa al revés, ¿verdad? Que hacemos radioterapia primero y después se le hace otro tratamiento. Eso depende mucho de cada caso de paciente. Puede ser curativo o paliativo, es decir, que nosotros queremos curar ese tumor con la radiación, o si ya definitivamente está muy, muy avanzado, ya por lo menos controlarle los síntomas y mejorarle el estado general, ¿verdad? Que sería la radioterapia paliativa. Y puede ser concomitante o tratamiento único, es decir, que hay pacientes que a veces solo necesitan radioterapia y hay pacientes que necesitan radioterapia más quimioterapia, ¿verdad? ¿Y qué queremos nosotros hacer con esto, verdad? Mejorar el control local, es decir, que nosotros controlemos ese tumor, disminuir que con el tiempo ese tumor, si ya se controló, vuelva a aparecer o a recurrir. Preservar, por ejemplo, a veces si son tumores muy grandes, nosotros les damos radiación para ver si bajan de tamaño y después se pueden operar, para no tener que quitar el órgano en el que están estos tumores. Mejorar la sobrevida, es decir, aumentarles los meses o los años de vida que se le puede dar al paciente. Y muchas veces nos ayuda también para reducir el riesgo de que de este tumor que si está en la mama se vaya para otro lado, ¿verdad? Ya sea al hígado, al corazón, al pulmón, etc. Bueno, entonces, ¿quiénes forman parte del equipo de radioterapia? Como ustedes nos han visto acá, somos bastantes, ¿verdad? No solo soy yo o su doctor de radiooncología que los esté tratando, sino que estamos, bueno, nosotros de radiooncólogos, los físicos médicos, que son los que hacen los cálculos de los planes, ¿verdad? Que tienen una especialidad en eso. Los licenciados en radiología, que son los que ustedes ven todos los días, ¿verdad? Que están ahí en el equipo, que también tienen entrenamiento para esto. Enfermería, ¿verdad? Por ahí mismo la enfermera que anda siempre ahí pendiente de los pacientes. Otras especialidades médicas de oncología, ¿verdad? Porque ustedes puede ser que hayan venido acá directamente o los mandó un oncólogo clínico, que es el que hace quimioterapia, o los mandó el de cirugía que los operó, o los mandó alguien de neurocirugía o el endocrinólogo. O sea, hay muchos médicos, urólogos también, ¿verdad? Hay muchos médicos involucrados en esto, entonces es un trabajo como en conjunto. Las áreas de salud afines, ¿verdad? Por ejemplo, psicología, nutrición, ¿verdad? Que trabajan con nosotros. Y ya conocen a todos los del área administrativa y operativa, ¿verdad? Que son los que están en recepción y que están pendientes ahí de agendar sus tratamientos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer radioterapia, verdad? ¿O en qué casos tenemos que hacer radioterapia cuando tenemos cáncer de mama avanzado y metastásico, verdad? Que es lo que nos toca hablar ese día, que son las metástasis. Por ejemplo, a veces tenemos tumores que están sangrando, entonces los tenemos que tratar con radiación para parar ese sangrado. Tumores que no se pueden operar porque están demasiado grandes. O por ejemplo, pacientes que vienen y que no se les ha podido operar de la axila cuando tienen cáncer de mama porque tienen un ganglio ahí bien grandote también, ¿verdad? Y las metástasis, que es lo que vamos a hablar ahora específicamente de las de cerebro, ¿verdad? Porque también el cáncer de mama puede dar metástasis en hueso, en el pulmón y en el hígado. Entonces vamos a definir qué es metástasis. Las metástasis son diseminación de células cancerosas desde el lugar donde se formó el cáncer, es decir, en este caso que vamos a hablar de la mama, y que se van a otra parte del cuerpo, es decir, que empiezan en un lugar y después van como caminando para otros lugares. Entonces, en primer lugar tenemos el cerebro, en segundo lugar se pueden ir a los pulmones, en el tercer lugar pueden irse a los ganglios, cuarto al hígado y quinto al hueso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Y cuáles son los síntomas de las metástasis cerebrales? Así como a grosso modo, porque depende en dónde salga la metástasis en el cerebro, según la zona del cerebro afectada, sí pueden ser los síntomas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos tenemos dolor de cabeza,
¿verdad? Fuerte, intenso. En otro puede ser incapacidad para mover alguna parte del cuerpo, como la pierna o el brazo, ¿verdad? Dependiendo del lado que esté. Sueños, ¿verdad? Aquellos pacientes que de repente están bien, pero después están con mucho sueño. Problemas de la memoria, ¿verdad? Que a veces no son relacionados a la edad, sino que es a la enfermedad. Cambios en las emociones o las formas de actuar. Generalmente eso nos pasa con las metástasis que están como en la parte acá del cerebro, en la frente, ¿verdad? Que se ponen agresivos o se ponen depresivos y generalmente no son así. Problemas de audición, visión o para tragar, ¿verdad? Eso también sí afecta algún tipo de los nervios que están adentro del cerebro. Convulsiones, náuseas o vómitos, esas son las cosas que podrían pasar. Entonces, siempre que un paciente que ya sabemos que tiene un antecedente de cáncer y empieza a presentar estos síntomas, o sea, lo indicado sería estudiar de dónde es que vienen los síntomas, ¿verdad? Porque a veces las náuseas y los vómitos pueden ser por quimioterapia o pueden ser por la misma radioterapia, pero si ya persiste demasiado tiempo, hay que ver qué otros estudios hacer. Entonces nosotros cuando hacemos tratamientos de cerebro por metástasis podemos hacerlo de dos formas. O tenemos, digamos, dos equipos donde se pueden hacer. Uno es en el que ya la mayoría conoce, ¿verdad? Que es el que donde van los licenciados con ustedes, los colocan, que es este tipo casita, que se llama Halcyon. Y tenemos otra máquina que es bastante nueva que hemos traído, que es el Gamma Knife Icon, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de metástasis cerebrales que tengan y el tipo de tratamiento que se quiera hacer, podemos utilizar alguna de las dos máquinas, pero generalmente para metástasis la que estamos ocupando más es la que ven acá abajo, que es ese que tiene como un bracito, como una donita. Entonces, si nosotros queremos tratar metástasis, hay dos formas de hacerlo. Una es la radioterapia, como digamos que se viene haciendo desde hace muchos años, que es la radioterapia holocranial, que esta se está dejando un poco en desuso porque ya se vio que da un poco de problemas, o a la mayoría de pacientes con el tiempo les da problemas que después de que se hace la radiación, algunos quedan afectados de la memoria, ¿verdad? O les da un poco más de síntomas, pero entonces lo dejamos ya solo para casos específicos que no se puede hacer otro tipo de tratamiento. Vamos a ver acá. Entonces, generalmente eso es lo que se hace o lo seguimos haciendo cuando los pacientes, por ejemplo, tenemos que tratarles muchas metástasis en el cerebro, pero estas metástasis no están invadiendo una zona que se llama hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que nos ayuda a nosotros con la memoria. Entonces, si nosotros no tenemos metástasis ahí y le podemos proteger ese hipocampo y no se le puede hacer otro tipo de tratamiento, hacemos eso que se llama radioterapia holocranial, pero más avanzada, es decir, ya no como la básica, sino que algo más avanzado para siempre protegerle al paciente, protegerlo de que no tenga alteraciones de la memoria a largo plazo. Entonces esos son los tipos de esta técnica que tenemos. Si ven en la de arriba, donde dice holocranio clásico, es hacer un tratamiento como digamos como parejito del cerebro con radiación. Esa es la que más nos da síntomas después de la memoria, que ya prácticamente no la hacemos. Después tenemos otro que se llama holocranio con BUIS integrado, que es decir, tratar el cerebro y a las lesiones donde hay metástasis se les da más dosis. Y el que hacemos hoy por hoy cuando está indicado, pero que la verdad que ya son pocos casos, es el holocranio con protección de hipocampo, ¿verdad? Para proteger esa zona del cerebro que no les dé alteración de la memoria. Y ahí tenemos el otro tratamiento que es radiocirugía. No sé si alguno de los pacientes generalmente estos pacientes solo vienen una vez a tratamiento porque es como hacer una cirugía pero sin abrir nada, ¿verdad? Por eso se llama radiocirugía. Entonces generalmente este paciente recibe bastante dosis de radiación en un tumor que está en el cerebro, ¿verdad? O pueden hacer tumores afuera del cerebro, por ejemplo, en algunos tumores de páncreas o de hígado, que se puede hacer este tipo de tratamiento, lo hacemos. Entonces, en estos pacientes, lo que hacemos es dar alta dosis de radiación, que puede ser de 1 hasta 5 días, ¿verdad? Generalmente se hace en un solo día y es como bien focalizado. Es como que digamos que nosotros con la radiación vayamos y ataquemos ese tumor de una sola vez. Es decir, que si ustedes han estado aquí en tratamiento 20, 25 días, a esos pacientes cuando se puede hacer este tipo de tratamiento, se les hace en un solo día y se les da toda la dosis de radiación de un solo, pero son en lugares bien específicos, ¿verdad?
Y eso es importante porque tenemos este tipo de tratamientos disponibles acá porque ya sabemos que hasta un 40% de los pacientes que tienen cáncer pueden presentar metástasis en el cerebro, ¿verdad? No solo la mama da metástasis al cerebro, sino también el hígado, el pulmón, el riñón, algunos tumores de piel, ¿verdad? Entonces, casi siempre algún paciente va a venir con este tipo de enfermedad, que sea a nivel del cerebro. Y tenemos muchos pacientes que con las nuevas quimioterapias o drogas que se les están dando, ¿verdad? Para la enfermedad o la misma radioterapia que les controla los tumores que están fuera del cerebro, estos pacientes cada día van viviendo más. Es decir, que antes, digamos de que ahí por los años 90, 2000, un paciente que tenía metástasis cerebrales se decía que no iba a vivir más de 6 meses o un año, y ahora vemos pacientes que viven más de 5 años. Entonces, por eso es importante tratarles este tipo de tumores. Y si se fijan allá donde están las letras, como los cuadritos amarillos, prácticamente que primero va pulmón, que da cáncer, metástasis cerebrales, y el siguiente que sigue en frecuencia es la mama, ¿verdad? Entonces nosotros cuando vemos ese tipo de casos tenemos varios factores para decidir cómo se va a tratar a ese paciente, ¿verdad? Algunos es la edad, los síntomas del paciente, porque hay pacientes que posiblemente necesitarán una cirugía, pero ya por la edad o porque tienen otras cosas que, por ejemplo, en un quirófano, cuando les pongan anestesia o les tengan que hacer un tratamiento, el paciente no va a lograr salir bien de esa cirugía, entonces ya pasa mejor a radiocirugía si fuera indicado. Por ejemplo, también qué tipo de enfermedad primaria es, ¿verdad? Si es de mama, o si es de riñón, o si es de hígado, ¿verdad? Y cuántas metástasis hay en el cerebro, porque a veces uno dice metástasis y puede ser una, o pueden ser 5, pueden ser 10, 15, 20, 25, ¿verdad? Entonces hay que ver cuántas lesiones hay que tratar adentro de la cabeza. Y en la zona que estén también, ¿verdad? Si están muy cerca de la parte de los nervios de los ojos o cerca del tronco cerebral, que es lo que nos ayuda, ¿verdad? Con muchas de las funciones del cuerpo, ¿verdad? O si están en esta parte de atrás de la cabeza, que nos ayudan con el equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que ver todo eso. Entonces acá es una imagen de algunos pacientes que hemos tratado de estas metástasis cerebrales. En este caso, por ejemplo, era una sola metástasis, que ven ahí que es como un circulito negro que tiene alrededor algo blanco, esa es la metástasis. Entonces en este paciente le dimos tratamiento en la máquina, esta que le digo que es dedicada para radiocirugía, y si se fijan que se le dio 2 veces tratamiento, una vez un día y después a los 30 días, y ya para el control que se le hizo de una resonancia, prácticamente que a los 2 años ya todo había desaparecido. Entonces ese paciente le fue muy bien con el tratamiento, ¿verdad? Porque no se tuvo que operar así cirugía abierta, sino que solo con la radiación de que se le dio acá en 2 veces fue el único tratamiento. Y de ahí son otros casos, ¿verdad? Que a veces podemos tener una, ¿verdad? Que puede estar en una parte del cerebro. La segunda que ven está cerca de donde está el líquido del cerebro, ¿verdad? Que se llama ventrículo. De ahí tenemos otra en la parte de atrás. Y después tenemos ese último paciente que tenía 1, 2, 3, 4, 5, que se trataron de una sola vez, ¿verdad? De cerebro. Y algo muy importante, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta es que en el cáncer de mama, generalmente cuando tienen metástasis cerebrales, comparado con otros tipos de tumores, tienen mejor pronóstico. Pronóstico quiere decir que tienen mejor probabilidad de que respondan al tratamiento, ¿verdad? En este caso de la radiocirugía. Y por eso en estos pacientes, a pesar de que estén en etapa 4, que es cuando ya hay metástasis, nosotros siempre les ofrecemos algún tipo de tratamiento. Es decir, que no los dejamos así como, bueno, ya tiene ahí en el cerebro, ya no se le puede hacer nada. No, ¿verdad? Todavía se puede hacer tratamiento porque sabemos que van a responder a esto. Y de ahí, eso es un poquito una tablita solo para mencionarles de que como eso es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entonces nosotros con los oncólogos clínicos, que son los que ponen la quimioterapia y ven todo lo que es la parte de manejo sistémico del paciente, hay muchos estudios que se están haciendo ya para dar un tipo de quimioterapia que se llama inmunoterapia, que es como una terapia especial, ¿verdad? Que ya no es la quimioterapia común, para atacar esas células, porque ese tipo de inmunoterapia lo que tienen es de características que esa quimioterapia, digamos,
entra al cerebro. Entonces, a veces muchos de esos pacientes ni siquiera necesitan radiocirugía o radioterapia, porque con esos medicamentos que entran al cerebro, si se desaparece todo, nosotros ya no tenemos que hacer nada. O si no, a veces lo que hacemos es combinación, ¿verdad? Se dan unos ciclos de esos medicamentos que son bastante nuevos y después, si todavía quedó algo, ahí nosotros hacemos radiación, ¿verdad? Pero es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Y de ahí tenemos la cirugía de las metástasis, ¿verdad? Como les explicaba, estas metástasis, si es una y se está dando bastantes síntomas, o si el paciente está apto para un procedimiento quirúrgico, se puede hacer cirugía también, es decir, que el neurocirujano viene, la opera y la saca. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque a veces muchos pacientes pueden tener cáncer de mama, pero, por ejemplo, si ya pasaron más de 5 o 10 años del cáncer de mama y sale una metástasis, uno lo que primero que piensa, bueno, sí, si ya tuvo cáncer de mama, puede ser una metástasis de cáncer de mama. Pero a veces en el cerebro pueden haber otros tumores que no son metástasis, quiere decir tumores primarios del cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos como la duda o no hay muy claro, ¿verdad?, que sea una recidiva, una metástasis de cáncer de mama, lo que hay que hacer es como sacarlo y eso que se saca se manda a estudiar, ¿verdad?, para ver qué es y para dar tratamiento de acuerdo a lo que salga. ¿Cuándo se puede hacer? Otra de las cosas de la cirugía de metástasis cerebrales es que también nosotros podemos dar radiación antes de la cirugía o de radiación después de la cirugía si fuera necesario en este caso. Y obviamente, ¿verdad?, tiene que ser realizada por neurocirujanos capacitados en este caso y se evalúa el riesgo-beneficio de la intervención quirúrgica. Es decir, si este paciente se va a mejorar más rápido de los síntomas o necesita la cirugía y la puede soportar, se puede escoger hacer cirugía, ¿verdad? O sea, no necesariamente todos los pacientes tienen que hacer un solo tipo de tratamiento, sino que esto se evalúa el caso y se ve qué es lo mejor para el paciente, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, está muy enfermo, que no se va a poder operar porque en el quirófano vamos a tener demasiadas complicaciones, entonces lo pasamos a radiocirugía, ¿verdad? Pero eso ya se habla con el paciente y se habla con los médicos involucrados para ver qué es lo que es mejor para el paciente. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿verdad?, que siempre hay que recordar que la salud preventiva nos ayuda, ¿verdad?, a corregir factores de riesgo que sí se puedan corregir, ¿verdad?, los que les estuve mencionando, lo de la dieta, el ejercicio, ¿verdad?, los controles anuales, ¿verdad?, y nosotros las mujeres de hacer mamografía o los controles cada mes, ¿verdad?, de estarnos haciendo el autoexamen de mama, ¿verdad?, son bastante importantes. Que es lo que se menciona ahí, ¿verdad?, autoexamen y controles periódicos, ¿verdad? Una detección temprana equivale a un tratamiento oportuno, es decir, que entre más temprano detectemos una enfermedad, ya sea de cualquier tipo de cáncer, más es la posibilidad de que haya mejores tratamientos para poder controlar esto. Cuando hablamos de cáncer y tratamiento, no necesariamente significa muerte, ¿verdad? Muchos pacientes, yo sé que cuando les dan un resultado de estos o que a un familiar le dan un resultado de esto, pues sí, a veces entran en periodo de negación, a veces en periodo de que no, digamos que no aceptan la enfermedad, o un periodo como de depresión, ¿verdad?, porque están enfermos, pero la verdad es que siempre es bueno consultar la información y ver qué tratamientos o qué opciones tenemos disponibles para cada tipo de cáncer o tumor. Y bueno, se necesita trabajo en equipo, ¿verdad?, con las demás especialidades, es decir, como ustedes vienen acá, ¿verdad? Les mencionaba que a veces vienen por su cuenta porque nos han visto en las redes sociales o porque han visto alguna información en internet, pero la mayoría de pacientes también vienen porque otro médico les ha dicho que vengan, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de tener esa comunicación con los médicos para estar de acuerdo en los tratamientos que se le va a hacer a cada paciente. Y bueno, por último, los pacientes deben estar informados sobre los tratamientos indicados y el alcance e intención de los mismos. Eso quiere decir que ustedes en la consulta deberían de preguntar, ¿verdad?, todas las dudas que tengan. Si piensan que se les va a olvidar, tráiganlas anotaditas en un papelito, ¿verdad? Porque a veces ya a la hora de la consulta no les explica muchas cosas y después yo no sé si se les olvida con el paso de los días, pero siempre es bueno estar informado, ¿verdad? O preguntar las dudas que tengan para que ya queden como claros para qué se les va a hacer el tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué se les está haciendo de esta forma?
y qué es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? De ese tratamiento, cómo van a ser los controles después, ¿verdad? De esto. Y recordar que siempre todo paciente que esté diagnosticado de cáncer tiene que llevar un seguimiento de 5 años. Es decir, que después de que ustedes terminen sus tratamientos acá, ya no es que ya no los vamos a ver, ¿verdad? Puede ser que ya no nos veamos tan seguidos, pero sí cada cierto tiempo, cada año, hasta que se cumplan 5 años para decir que ya está todo bien. Bueno, y eso es lo que les tenía que comentar, y si tienen alguna pregunta ya conversamos. ¿Los cánceres vienen por golpes de la mama y el cerebro? Fíjese que en el cáncer de mama no es que vengan por golpes, ¿verdad? Los factores de riesgo son los que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que son cambios en las células que a veces se pueden producir por exceso de tabaco, por exceso de cambios hormonales, pero sí lo que ha pasado es que, por ejemplo, hay mujeres que, por ejemplo, de repente se golpean y se van a hacer un estudio y en ese estudio encuentran un tumor, ¿verdad? Pero no es directamente por el golpe, sino que eso ayuda como que se les haga el diagnóstico más rápido. Y ya para que se pasen al cerebro, generalmente depende de la agresividad que tengan las células que están ahí, ¿verdad? En la mama, porque hay células que son más agresivas que otras, y entonces ellas no se quedan quietas en el sitio, sino que buscan por vía de la sangre o por vía de la linfa o los ganglios pasarse a otro lugar. Y tumores en el cerebro, digamos, por golpes también no es que se produzcan así, sino que ya es como que ya estaba ahí y con el golpe ya, si le hacen una tomografía o una resonancia para evaluarle el golpe, encuentran ese tumor de repente. ¿Los tratamientos de quimio y radioterapia dejan residuos o se eliminan automáticamente? Con la quimioterapia generalmente, dependiendo para qué sea el uso, más o menos alrededor de al mes ya desaparecen todos los efectos, ¿verdad? Y con la radiación generalmente al mes desaparecen los efectos más agudos, pero a veces pueden durar hasta 3 meses, ¿verdad? Como el efecto total de la radiación. Ya después de los 3 meses ya no tendríamos que tener como ningún residuo de los tratamientos. Bueno, otra pregunta. Uh-huh. ¿Verdad que el cáncer del intestino es acumulación, verdad? Me imagino yo, o es genéticamente que viene también. Depende cuál sea. Si es cáncer de colon, hay muchos pacientes que tienen cáncer de colon hereditario, es decir, que a veces tienen pólipos o lesiones que están ahí que con el tiempo se pueden malignizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un familiar que le dio cáncer de colon y es familiar directo, ¿verdad? La colonoscopía, que es un estudio que se hace para evaluar el colon, en vez de hacérmela a partir de los 50 años, debería empezarse a hacerse a partir de los 40 años, ¿verdad? 10 años antes, cuando tenemos antecedentes familiares. Y hay cáncer de colon que no son hereditarios, es decir, que van más relacionados como a la dieta, ¿verdad? Que tenemos, como ahora digamos que la mayoría de comida es como bien procesada o muchas azúcares, ¿verdad? Entonces eso podría predisponer también. Tan frecuente cuando se ha tenido un grado 2 de cáncer de matriz, por ejemplo, se extiende la frecuencia de un cáncer de mama. Pero grado 2 en la matriz como el endometrio o el cuello uterino. El cuello uterino, si es una etapa 2, generalmente para que haya metástasis baja la probabilidad, ¿verdad? Porque estamos en una etapa 2, está más localizado. Ya de la etapa 3 en adelante sí tenemos más riesgo de que haya metástasis, pero de cuello uterino a cerebro es baja la posibilidad, pero sí puede dar a otros ganglios, ¿verdad? O puede dar a hígado, digamos que serían las otras zonas más frecuentes. ¿Y grados de cirrosis como personas que tienen daños hepáticos? En las personas que tienen cirrosis, a veces lo que pasa también es que como esas células ya están como mutadas, nos predispone más a lo que es cáncer de hígado como tal, ¿verdad? Y ese cáncer de hígado, si no se controla, sí nos puede dar metástasis a cerebro o a otras zonas, ¿verdad? Como el pulmón. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora, por su participación. Ya si no hay ninguna otra pregunta. No. Ok, pues.